Bien, vamos a continuar con el ejercicio relacionado al efecto sustitución de Shklovsky. En el video anterior habíamos encontrado nuestras funciones de demanda para x1 y x2. Para x1 nos había dado que la función de demanda era igual a m menos 5 veces el precio sub 1 más 4 veces el precio sub 2. Todo eso dividido entre 2 veces el precio 1. Y para la función de demanda del bien x sub 2 habíamos encontrado de que era la renta monetaria más 5 veces el precio 1 menos 4 veces el precio sub 2 entre 2 veces el precio sub 2. Nos daban también cierta información. Nos decían que este individuo cuenta con una renta monetaria de 2000 unidades. El precio del bien x sub 1 era de 100 unidades monetarias, mientras que el precio del bien x sub 2 en un primer momento es de 50 unidades monetarias, pero que en un determinado momento pasa a valer 100 unidades monetarias. Bien, a partir de estos datos nosotros vamos a encontrar el efecto sustitución desde el enfoque de Shklovsky. Para ello vamos a plantear primeramente una situación que le vamos a llamar situación A. Es decir, vamos a encontrar nuestro equilibrio y lo vamos a graficar antes del aumento de los precios, y para ello vamos a ocupar nuestras funciones de demanda que ya hemos encontrado. Ahora bien, si yo agarro la función de demanda de x sub 1, yo voy a sustituir los valores que ya tengo. Entonces, como la función de demanda de x sub 1 me dice que es igual a m, pero m vale 2000 unidades, menos 5 veces el precio en la situación inicial de x sub 1 que vale 100, más 4 veces el precio del bien x sub 2 que en este caso en la situación inicial vale 50, y todo esto lo vamos a dividir entre 2 veces el precio 1, que esto es igual a 2 por 100. Bien, al hacer esta operación vamos a tener que 2000 menos 500, 1500 más 4 por 50, 1700. Esto dividido entre 200. Es decir, de que en el equilibrio inicial le voy a poner, para diferenciarlo de los otros valores que vamos a sacar, le voy a poner x sub 1 asterisco, va a ser de 8.5. Con los precios iniciales y la renta inicial, pues nosotros vamos a estar consumiendo en equilibrio para x sub 1 8.5 unidades. Para x sub 2 igualmente agarramos la función de demanda y sustituimos los valores. Entonces para x sub 2 va a ser igual a 2000 más 5 veces el precio del bien x sub 1 en la situación inicial que vale 100, menos 4 veces el precio del bien x sub 2 en la situación inicial vale 50. Esto dividido entre 2 veces el precio del bien x sub 2 en la situación inicial, que es de 50. Bien, entonces yo voy a tener 2000 más 500, 2500 menos 200, 2300. Entre 2 por 50, 100. Esto quiere decir que x sub 2 en el equilibrio inicial es de 23 unidades. Bien, estos son los puntos que yo voy a graficar, pero necesito otros 2 puntos más para trazar mi restricción presupuestaria en la situación inicial. Es decir, necesito los puntos de corte en cada uno de los ejes, y eso lo sacamos destinando toda nuestra renta monetaria al consumo de cada uno de los bienes, es decir, nuestros máximos, o también llamado nuestro poder de compra. Entonces vamos a decir de que x sub 1, el máximo que podemos comprar en la situación inicial, va a ser agarrando toda nuestra renta y dividiéndolo entre el precio, entre 100. Entonces esto me va a dar que es igual que 20. Para el máximo de x sub 2 va a ser similar.
el procedimiento. Entonces vamos a agarrar toda nuestra renta, es decir 2000, entre el precio inicial, que es 50. Entonces esto, 2000 entre 50, esto me va a dar que es igual a 40. Bien, entonces yo ya tengo los puntos necesarios para poder realizar mi gráfica, pero lo vamos a realizar hasta de último, porque vamos a hacer unas comparaciones cuando estemos encontrando la renta compensada y cuando estemos considerando el aumento de precios pero sin compensar la renta. Bien, en nuestra situación inicial, que le hemos llamado situación A, hemos encontrado nuestro punto de equilibrio con los datos iniciales, pero el ejercicio nos dice de que el precio del bien X2 ha aumentado de 50 a 100 unidades monetarias y que encontremos el efecto sustitución desde la óptica de Shklovsky. Veamos esto. Si el precio del bien X2 ha aumentado, esto quiere decir de que el poder adquisitivo del consumidor ha disminuido. El método de Shklovsky nos dice que nosotros debemos mantener constante el poder adquisitivo del consumidor para que éste siga adquiriendo la cesta de equilibrio inicial. Ahora bien, ¿cómo podemos mantener el poder adquisitivo constante del consumidor? Pues se aumentan los precios para que el consumidor pueda seguir adquiriendo la cesta de bien inicial. Necesitamos aumentar en nuestra renta monetaria. ¿Cómo hacemos eso? Bien, veamos o planteemos nuestra ecuación de la restricción presupuestaria. La ecuación de la restricción presupuestaria nos dice que el precio 1 multiplicado por las cantidades que estamos consumiendo más el precio 2 multiplicado por las cantidades de X2 que consumimos debe de ser igual a nuestra renta monetaria. Ahora bien, esto que está el lado izquierdo no es más que el gasto que estamos haciendo en el consumo de los bienes. Ahora, si nosotros estamos consumiendo en nuestro equilibrio, pues X1 ahora le vamos a llamar X1 asterisco, que significa el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio inicial que hemos encontrado. Y X2 también va a significar X2 asterisco, el equilibrio inicial que estamos consumiendo de X2. Pero ahora bien, este gasto debe ser igual a la renta monetaria. Y si nosotros variamos el precio, en este caso del bien X2, que le hemos llamado P2' para diferenciarlo, entonces vamos a tener una nueva renta que le vamos a llamar M'. Y con esto estaríamos encontrando la nueva renta que el consumidor necesita para poder seguir consumiendo el equilibrio inicial. Ahora, con los datos que ya tenemos, pues simplemente sustituimos. El precio del bien X1 pues no ha aumentado ni tampoco ha disminuido, por lo tanto sigue siendo 100. Habíamos encontrado que en equilibrio el consumidor está adquiriendo 8.5 unidades del bien X1. Ahora el precio del bien X2 pasa de 50 a 100 y el equilibrio inicial del consumo de X2 pues habíamos encontrado que es de 23 y esto va a ser igual a nuestra nueva renta. Ahora, al realizar esta operación vamos a tener que nuestra nueva renta o nuestra renta compensada, para que esté adquiriendo las canastas iniciales de equilibrio, vamos a tener que es de 1150. Y esto es nuestra renta compensada o nuestra renta prima, ¿verdad? 3150. Ahora bien, con esta nueva renta nosotros tenemos que encontrar los nuevos puntos de equilibrio y los nuevos puntos de corte de nuestra gráfica. Entonces vamos a llamar a esta situación, la vamos a llamar situación B, solo para irla diferenciando. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a volver a agarrar nuestras funciones de demanda. Entonces, para X1 de equilibrio con la nueva renta y el nuevo precio, entonces le voy a llamar prima para diferenciarlo del equilibrio anterior. Entonces va a ser igual a
a M, pero ahora vamos a ocupar la nueva renta, ¿verdad? Va a ser 3.150 menos 5 veces el precio sub 1 que no ha cambiado, más 4 veces el precio del bien X sub 2 que sí ha cambiado, ahora vale 100, entre 2 veces el precio del bien X sub 1 que no ha cambiado el precio del bien X sub 1. Entonces 2 por 100. Entonces lo vamos a hacer, voy a poner aquí la respuesta. Entonces me queda 15.25. Ahora, para el equilibrio con la nueva renta y el nuevo precio, para el bien X sub 2 también lo voy a llamar prima para diferenciarlo del anterior. Entonces voy a tener que es 3.150 más 5 veces el precio 1 que no ha cambiado, menos 4 veces el precio del bien X sub 2 que ahora vale 100, entre 2 veces el precio del bien X sub 2, el nuevo precio, ¿verdad? Esto es igual a 16.25. Bien, para graficar esta situación también necesito los puntos de corte de la gráfica. Entonces voy a encontrarlos, el máximo de X sub 1 que corresponde al punto de corte del eje de las abscisas, entonces va a ser igual a la nueva renta que yo encontré, la nueva renta compensada, los nuevos precios, pero en este caso el precio del bien X sub 1 no ha variado, ¿verdad? Entonces voy a tener que es 3.150 entre el precio del bien X sub 1. Esto me va a dar que es igual a 31.5. Para el máximo de X sub 2, de manera similar, va a ser igual a la nueva renta que hemos encontrado entre el precio del bien X sub 2, el nuevo precio, que este se ha variado, le vamos a poner prima. Esto va a ser igual a 3.150 entre 100, que es el nuevo precio de X sub 2. Este es igual a 31.5. Le voy a poner prima también aquí para diferenciarlo de los puntos de corte anterior. Entonces ya tengo los puntos necesarios para graficar mi situación B. Bien, ya planteamos la situación de equilibrio inicial del consumidor y también le hemos compensado la renta para que éste mantenga su poder adquisitivo inicial. Ahora vamos a plantear otra situación que le vamos a llamar situación C, en la cual el individuo va a asumir el aumento de los precios. Para ello vamos a volver a tomar nuestras ecuaciones de demanda y vamos a encontrar un nuevo equilibrio con la renta inicial y con los nuevos precios. Le vamos a llamar X sub 1 2' para diferenciarlo de los equilibrios anteriores. Ahora bien, la función de demanda de X sub 1 nos dice que para encontrar el equilibrio es igual a la renta, pero ahora va a ser la renta inicial, ¿verdad? Que es de 2.000 unidades monetarias menos 5 veces el precio del bien X sub 1 que no ha variado, más 4 veces el precio del bien X sub 2 que este se ha variado, ahora vale 100, entre 2 veces el precio del bien X sub 1. Entonces al realizar esa operación yo tengo que en esta situación C el equilibrio del consumidor para el bien X sub 1 es de 9.5. Igualmente tomamos la función de demanda para el bien X sub 2, vamos a encontrar el equilibrio, le vamos a llamar equilibrio 2', va a ser igual a 2.000 más 5 veces el precio del bien X sub 1 menos 4 veces el nuevo precio del bien X sub 2 que ahora vale 100. Esto lo vamos a dividir entre 2 veces el precio del bien X sub 2 que vale 100, y esto nos va a dar que en equilibrio el consumidor en esta situación va a estar adquiriendo 10.5 unidades del bien X sub 2.
Bien, ya tengo mi punto de equilibrio. Ahora necesito, para trazar mi restricción presupuestaria gráficamente, los puntos máximos o los puntos de corte. Entonces voy a tener que en lo máximo que puede consumir de X sub 1 este consumidor, le voy a llamar 2', va a ser la renta inicial entre el precio inicial del bien X sub 1, porque no ha variado, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual que 20. X sub 2, el máximo en esta situación, le vamos a llamar 2', va a ser la vieja renta entre el nuevo precio. Ahora sí ha cambiado, es de 100, y lo máximo que podría consumir este individuo es de 20 unidades. Ahora bien, ya tengo los puntos necesarios para poder graficar y poder encontrar el efecto sustitución, el efecto renta y el efecto total. Bien, ya planteando las tres situaciones para el individuo, lo que nos queda es graficar y encontrar el efecto sustitución, renta y total para este individuo. Bien, vamos a iniciar graficando nuestra situación inicial, es decir, nuestra situación A. En los ejes vamos a colocar las cantidades de X sub 1 y de X sub 2. Y vamos a graficar nuestro equilibrio inicial. Entonces, en el eje de las abscisas vamos a tener X sub 1 y en el eje de las ordenadas X sub 2. Bien, los puntos máximos habíamos encontrado que es para X sub 1 20 y para X sub 2 40. Entonces lo graficamos de esta manera. Entonces vamos a tener que para X sub 1 el máximo es de 20 y para X sub 2 el máximo es de 40. Vamos a colocar nuestro punto de equilibrio para esta situación. Entonces vamos a tener que para X sub 1 es de 8.5. Ahora vamos a poner que es por aquí 8.5, y para X sub 2 vamos a tener que es de 23. Es de 23. Entonces aquí tenemos el punto de equilibrio para nuestra situación inicial. En esta situación inicial sabemos que este punto es un punto tangente a una curva de indiferencia. Entonces pasamos una curva de indiferencia en ese punto tangente a la recta de balance y llamémosle a esta punto A. Ahora bien, grafiquemos nuestra situación B. En nuestra situación B tenemos que los puntos de corte es de 31.5 para X sub 1 y para X sub 2 igual, ¿verdad? 31.5 lo graficamos por aquí. Ahora bien, esta recta de balance que vamos a trazar con la que hemos encontrado los puntos de equilibrio con nuestra renta compensada y nuestros nuevos precios, tiene una característica que va a pasar en el mismo punto de equilibrio inicial, y lo vamos a trazar como una línea punteada, porque es como que si nosotros le estuviéramos dando al consumidor esa renta que le compense adquirir la situación de equilibrio inicial. Entonces va a pasar sobre ese punto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 31.5 y 31.5. Esta es una de las características de cuando estamos graficando bajo el método de Shklovsky, que esta recta punteada pasa en el punto de equilibrio inicial. Ahora bien, pero para este nivel de renta y este nivel de precios, pues nosotros tenemos otros puntos de equilibrio, que en este caso para X sub 1 es de 15.25 y para X sub 2 es de 16.25. Entonces lo vamos a graficar, digamos por aquí.
Este punto de equilibrio para ese nivel de renta va a estar por aquí. Lo seguimos haciendo punteado para diferenciarlo, y entonces aquí vamos a tener un nuevo punto que va a tocar a una nueva curva de indiferencia. Le vamos a poner punto B. Ahora bien, ¿cuánto valen estos puntos? Para x1 vale, bueno, lo voy a poner con una flecha para abajo para que no se vea amontonado. Entonces vamos a tener 15.25 para x1 y para x2 16.25. Bien, ahora grafiquemos nuestra situación C. El máximo para x1 sigue siendo de 20, mientras que para el máximo de x2 es de 20, ¿verdad? Entonces vamos a tener 20 y 20. Entonces aquí vamos a trazar nuestra restricción presupuestaria y vamos a graficar nuestro nuevo punto de equilibrio. Para x1 es de 9.5, mientras que para x2 es de 10.5. entonces vamos a poner aquí para x1 9.5 y para x2 10.5. entonces lo punteamos, va a ser de 10.5 para x2 y para x1 de 9.5. igualmente lo voy a poner aquí con una flechita que es 9.5, y este es un nuevo punto de equilibrio, por lo tanto va a ser un punto tangente con una nueva curva de indiferencia y le vamos a poner punto C. Ahora bien, con esta gráfica ya podemos visualizar más fácilmente cómo podemos encontrar nuestro efecto sustitución, nuestro efecto renta y nuestro efecto total. Ahora bien, para calcular nuestro efecto renta, perdón, el efecto sustitución primero, vamos a calcular primero nuestro efecto sustitución. Entonces el efecto sustitución va a ser de pasar de A a B. Ahora bien, como esta es nuestra, dentro de este rango, nuestra situación final es 16.25, entonces 16.25 menos, ¿de dónde venimos consumiendo? 23, entonces le vamos a restar 23. Entonces 16.25 es menos 23, esto es igual a menos 6.75. Estamos analizando el bien x2. El efecto renta. El efecto renta va a pasar, lo vamos a calcular de pasar de B a C. Bien, entonces, ¿hasta dónde estamos consumiendo en el nuevo punto? Estamos consumiendo 10.5. ¿Cuánto hemos consumido en la situación anterior? 16.25. Entonces le vamos a restar 16.25 y esto va a ser nuestro efecto renta, que va a ser igual a menos 5.75. bien, el efecto total lo calculamos sumando el efecto sustitución más el efecto renta. En este caso vamos a sumar menos 6.75 con menos 5.75, y al realizar esta operación vamos a tener que el efecto total va a ser igual a menos 12.5. bien, el efecto total también lo podemos ver de una manera un tanto más directa a partir de la gráfica. En nuestra situación inicial nosotros estamos consumiendo de x2 23 unidades monetarias, 23 unidades del bien x2, perdón. Y en nuestra situación final, es decir, llegar a C,
estamos consumiendo 10.5 unidades de x sub 2. Ahora bien, si nosotros realizamos esa operación directa, entonces vamos a tener 10.5 menos 23 y esto va a ser igual a 12.5. Entonces esa es otra forma de sacar de manera un tanto más directa el efecto total. Y así es como se calcula el efecto sustitución, efecto renta y efecto total desde el punto de vista de Slutsky. En el siguiente video lo vamos a volver a calcular, pero desde la óptica de Hit.